El verso 8, es un verso muy conocido por todos. 138, verso 8. Vamos a leerlo todos a una voz bien fuerte, amén, bien fuerte. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén. Oremos al Señor Jesús. Amado Dios, en esta noche te damos gracias por la oportunidad que nos das al estar aquí para escuchar tu palabra, Señor. Oh, estamos con hambre y con sed de ti, oh Dios. Háblanos de una manera especial, Señor, conforme sea tu voluntad. Tú me conoces, tú conoces mi corazón, Señor, y háblame, habla mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, tengan la amabilidad. Dígale al que está a su lado, dígale al que está a su lado, no me vayas a interrumpir. Dígale, no me vayas a interrumpir. Que yo me comprometo a no interrumpirle. A no interrumpirle. Amén. Vamos a estar atentos a la palabra del Señor Jesús. Y por favor, amado hermano, apaguemos el teléfono móvil, ¿sí? Apaguemos el móvil. Yo creo que ya lo tenemos apagado, pero por si acaso. Y como lo hemos dicho antes, al que le suene el móvil, invita pescado, ceviche, al pastor. Invita ceviche al pastor. ¿Sí? Vamos a cambiar el menú a ceviche de gambas al pastor. Entonces apaguemos el teléfono móvil, a no ser que usted quiera salir conmigo. Bueno, yo voy al Señor. Salmo 138, 8. Bueno, al finalizar el culto haremos una oración por la hermana Laura y por el hermano José Luis. Viajan el jueves en la mañana, ¿no? No, todavía venimos al culto. De acuerdo. Entonces el jueves oramos. Sí. Hoy oramos por Nacho, que viaja mañana en la mañana. Salmo 138, 8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Propósito es mirado en el diccionario y quiere decir intención o voluntad de hacer algo. Intención o voluntad de hacer algo. Pero también me encontré con otra parte, otra frase que dice determinación firme de hacer algo. Y me gustó más esa parte. Determinación firme de hacer algo. Propósito. Determinación firme de hacer algo. Y dice la Biblia: Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios está determinado firmemente a hacer algo en mí. Está determinado firmemente a hacer algo en mi vida. Nosotros muchas veces decimos: bueno, es que yo tengo unos planes, yo tengo unas metas, yo tengo unos anhelos, unos sueños, y quiero que Dios me ayude a cumplir mis sueños. Quiero que Dios me ayude a cumplir mis metas, mis planes, mis propósitos. Pero la verdad, lo que Dios va a cumplir es el propósito de Él, no el mío. ¿Me entienden, verdad? Jehová cumplirá su propósito, no mi propósito. El propósito de Dios puede ser muy diferente al propósito mío. Ejemplo, yo llegué a este país y tenía mi propósito, mi proyecto. ¿Cuál era? 2 años aquí, 3 añitos como mucho. Trabajar y ahorrar, ahorrar y ahorrar. Y yo creo que muchos pensaron así también. Conseguir un buen dinero y luego
volver a nuestro país de origen, comprar una casa, un taxi, montar un negocio. Y ese era nuestro propósito. Y con esa ilusión partimos desde allá. Muchos nos metimos en deudas. Présteme allí para comprar el pasaje, para ir a sacar la visa, para que se cumpliera nuestro propósito. Pero llegamos a este país y nuestro propósito no se ha cumplido, porque ni casa, ni negocio, ni nada. ¿Verdad? Y algunos de nosotros, si nos da por llamar cómo está la gente por allá en nuestros países, pero nos damos de cuenta de que el que se quedó por allá, que ya tiene casa. ¿Cómo es la cosa? O sea, él consiguió casa sin necesidad de venirse para acá. Que ya tiene coche. Que están bien. ¿Verdad que sí? Yo creo, hermano, que cuando nosotros estamos haciendo los planes allá en nuestros países, y en nuestra mente, trabajo 2 años, 3 años, y regreso, yo creo que Dios estaba frotando las manos con una sonrisa, diciendo, Él cree que va por añadiduras. Cuando allá se va a encontrar con algo más grande. Y creo que el propósito de Dios para nuestras vidas es la salvación. ¿Verdad? ¿Sí? No conseguimos casas, coches ni nada de esas cosas, pero tenemos lo más grande que puede tener el ser humano: la salvación de las almas. ¿Verdad? Dios nos lo ha dado, porque aquí muchos nos encontramos con Él. Muchos le hemos conocido, le estamos conociendo. Muchos nos reconciliamos. Muchos que estamos en nuestros países con iglesias en cada esquina. Sin embargo, no nos acercábamos a ninguna de ellas. Pero llegamos a una nación extraña donde no había iglesias, y aquí Dios comenzó a tratar con nosotros. Aquí Dios comenzó a darnos conciencia. ¿Verdad que sí? Comenzó a hablarnos. Y tuvo un encuentro personal con nuestras vidas. Esto me hace meditar en el propósito que Él quiere cumplir en mi vida. ¿Cuál es tu propósito que quieres cumplir en mí? Muchas veces oramos, Señor, mi propósito, acuérdate que te pedí aquello. Y creo que oramos mal así. Creo que oramos mal. Perdón, hermanos, tengo alergia. Creo que oramos mal. Creo que la oración debe de ser: Señor, cumple tu propósito. Cumple tu propósito. El propósito de Dios es perfecto. Perfecto. Y no puede haber más confianza en el ser humano que estar en las manos de Dios. ¿Cuál es el propósito de Él? Y me puse a mirar en la Biblia y me encontré por allá que en una ocasión Jesús entró a una casa y le dijo a un hombre y a muchos que estaban ahí, porque el Hijo del Hombre vino ¿a qué vino? A buscar y a salvar lo que se había perdido. El propósito de Dios es buscarnos, encontrarnos y salvarnos. Qué bueno que Dios me buscó. Y aunque me le escondí muchas veces, porque me le escondía a Dios, veía a un aleluya, a un evangélico, y como que me le escondía, me le cambiaba de acera. Y allá en nuestros países, allá vimos mucho, y vinimos a este lugar, a España, a Europa, y qué curioso, ¿verdad? Otro aleluya por allí. No, es que el propósito de Dios es buscarte y encontrarte. Y nos encontró el Señor. ¿Dónde? Ahí te pillé. Y a Zaqueo le dijo: Zaqueo, bájate de allá, hombre, que ya te tengo fichado.
Y Zaqueo ahí escondido entre las hojas de ese árbol, haciéndose el que no era con él. Zaqueo, que ya te vi, ya te encontré. Amén. Tú me estabas buscando a mí, no, yo soy el que te estoy buscando a ti. Amén. Bájate de ahí, porque hoy voy a entrar en tu casa. Mi propósito, el propósito de Dios es entrar en nuestras vidas para darle orden. Es entrar en nuestra familia. Así que el propósito de Dios es ¿cuál? Venir y a buscar y a salvar lo que se había perdido. No lo que se iba a perder, sino lo que ya estaba perdido, el ser humano. Dice la Biblia en Juan 17:3 que cuando el Señor Jesús estaba orando, dice: que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Mire, y esta es la vida eterna. El propósito de Dios es buscarnos, ¿verdad que sí? Salvarnos porque estábamos perdidos. Y para poder salvarnos, para darnos vida eterna, el plan es que te conozcan a ti. La única manera que el hombre puede ser salvo es conociéndole a Él. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Solo hay un Dios. Y ese Dios que hay, el único, es el verdadero. Los demás dioses son falsos. Son falsos. Dice: y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Cómo es la cosa? Si Jesucristo es Dios, ¿cómo? No, lo que está diciendo eso es que conozcan la obra redentora de la cruz del Calvario. Que conozcan a Dios y a su obra redentora, porque Jesucristo en la cruz del Calvario estaba redimiendo a la humanidad. En ese propósito de salvar al hombre era necesario que Él se manifestara en carne y fuera a la cruz del Calvario. Y lo que Él está diciendo, que te conozcan a ti y lo que has hecho por el ser humano. Y cuando el ser humano conoce lo que Dios ha hecho por nosotros, no nos queda otra que postrarnos delante de Él y decirle: gracias, 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 Señor. Darle gracias. Darle gracias. Y en esa de darle gracias le decimos: ¿y cómo te pago lo que has hecho? Es que no me alcanza la vida. Aquí está mi corazón, lo que tú quieras. Porque andaba yo perdido y me encontraste muerto y me diste vida. Por eso el gozo del cristiano no se le puede quitar. No se le puede quitar. Que te quiten el trabajo, puede ser. Que te quiten la casa. Que te quiten el coche. Te pueden quitar muchas cosas. Pero mientras tengas la salvación ahí en tu mano asegurada, el gozo permanece ahí. Porque sabemos lo que tenemos. Lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Salvarnos. Para que el propósito de Dios se cumpla, que es conocerle a Él, para poder ser salvo de esta perversa generación. Dice la Escritura que esta misma Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre a fin de que el hombre de Dios sea que perfecto. El propósito de Dios es perfeccionar al hombre, enteramente preparado para toda buena obra.
El propósito de Dios es perfeccionar al ser humano. ¿Por qué el ser humano es tan imperfecto? Porque han desechado la palabra de Dios, la palabra que enseña, la palabra que redarguye, la palabra que instruye, la palabra que corrige. Por eso el ser humano. Por eso usted ve que el esposo engaña a la esposa. Porque ha desechado esta palabra. Por eso usted ve que los jóvenes andan en fornicación y teniendo hijos afuera de tiempo. ¿Sabe por qué? Porque aunque les den la enseñanza secularmente, no, es que tiene que cuidarse, es que tiene que usar preservativo, es que tiene que cuidarse de esta y otra manera, use las pastillas para, ¿cómo se llaman las pastillas? Esas para cuidarse, para planificar, ¿verdad? Porque creen que con ese método es que se soluciona ese problema. No. El único método que soluciona ese problema es que el joven guarde la palabra de Dios. Porque si la guarda, entonces la palabra dice: no fornicarás. ¿Cierto? Entonces le dice al esposo: no adulterarás, o a la esposa. Entonces el esposo no anda mirando otras por ahí. No se mete al internet por ahí. O el joven no se mete al internet por ahí a ver lo que no tiene que mirar. ¿Por qué? Porque tiene esta palabra que lo va perfeccionando. Al hombre no se le enseña a pecar. Usted no le enseña a un pez a nadar. No le enseña usted a un pez a nadar. Ay, el pez hay que darle clases para que nade. No. Es su naturaleza. Eso viene en ellos. Así como al hombre no hay que enseñarle a pecar. Es la naturaleza del ser humano, hacer lo malo. El hombre es vendido al pecado. No se le enseña a pecar al hombre. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Al hombre hay que enseñarle a hacer el bien. Y para eso Dios nos dejó este manual, esta palabra, porque su propósito es que el hombre sea perfecto. Por eso hay que estudiar la Biblia y hay que leer la Biblia. Es que este hogar que mantiene este hogar en pelea, en pleitos, es porque no estás guardando la palabra. Porque la palabra de Dios dice que maridos, que hay que amar a las mujeres y no ser ¿qué? Pero el marido ama a la mujer, pero es áspero, es bravo, usted sabe que y la trata mal, es áspero, es una lija, sí, la lija, y la deja toda porriada, ¿cierto? Porque no es cuidadoso con esa flor que le dio el Señor. No, la trata ahí de cualquier manera, como si fuera la hija. Eso es que ni a la hija la trata así, a la hija la trata mejor, mi princesa. Pero a la esposa la trata de otra manera. Y la esposa trata al marido también como no debe de ser. ¿Cómo dicen las esposas? ¿Qué es lo que les dicen? ¿Qué? Que respete a quién y no lo respeta. No respeta a su marido. No lo respeta. Se iguala. ¿Y qué? Pégalo, que yo te doy. Que no saques la leona, que tú me conoces. No respeta. Porque no guarda su palabra. Pero entonces, ¿qué hace el Señor? Manda el mensaje. ¿Para qué? Para perfeccionarnos. ¿Cómo lo va a hacer? Dice que Él mismo constituyó los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos. Su propósito es perfeccionarnos. Entonces nos da su palabra y nos pone quien nos la predique, quien nos la enseñe, para que seamos perfeccionados. Y entonces venimos aquí a este lugar. ¿A qué venimos? A aprender a vivir. Aprender a vivir. No, mija, no me trate así. ¿Para qué me habla de esa manera? No, hablémonos bien. No nos insultemos.
No nos maltratemos. Vivamos bien, con respeto, con amor, con armonía. Que es lo que nos enseñan en este lugar. La gente dice, yo por allá no voy. Y hay hombres que no dejan venir que a las esposas a la iglesia. No saben lo que se pierden. Cuando aquí lo que le enseñamos es a que respete al marido y a que sea sujeta a su esposo, que lo atienda bien. Y no la deja venir y nosotros queriendo ayudarle. Y la mujer no deja venir al esposo. Nosotros queriendo ayudarle para que ese esposo solo tenga ojo para ella, para que le sea fiel. No, prefiere verlo por allá en una cantina tomando cerveza y mirando a otras mujeres. La terquedad del ser humano, ¿siente que sí? Entonces Dios quiere perfeccionarnos. Su propósito es ese. Y dice la Escritura que el que comenzó en vosotros la buena obra, él mismo la perfeccionará. El que ha comenzado, o sea, el propósito es de Dios, no el mío. Recuerden que el propósito mío era estar ya en Colombia, en Medellín, allá bien montado, con un buen negocio allá con mi casa de 3 pisos allá, comiéndome bueno, dejémoslo ahí. Pero ese era mi propósito. Ahora, el propósito de Dios es que yo estuviera hoy aquí predicándoles. Y Él está cumpliendo el propósito de Él. Pero gracias a Dios está cumpliendo el de Él y no el mío. Porque a lo mejor con el mío hasta allá estuviera bajo tierra. Qué bueno es el Señor. Entonces, su propósito es salvarnos, usarnos, sobre todo que estemos con Él. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Su propósito es estar con nosotros. El propósito de Dios, amados hermanos, es usar nuestra vida para beneficio de otros. Y ese es el propósito que Él quiere cumplir. Usar nuestra vida para beneficio de otros. Y vuelvo y lo repito, Él cumplirá su propósito, no el nuestro. Bájese de esa nube. Bájese de esa nube. Es que yo quiero esto, y ¿quién le ha dicho usted que te manda? Porque hay quienes creen que Dios es el genio de la lámpara y comienzan a acariciarlo ahí para que salga el genio de la lámpara. Sí, soy Dios. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te conceda? Pues dime, aquí me tienes a tus órdenes. No, a Dios no se le dan órdenes, Él da órdenes. Él es el que da órdenes. Señor, mi propósito es ese novio, ese que está allá, ese. Y el Señor le dice, no, es el flaquito de allí. Pero no, yo quiero es aquel. Y se mete con aquel y luego vive bien mal. Maltrato psicológico, físico, engaños. Y el otro allí, ya tremendo predicador, tremendo evangelista, tremendo pastor, tremendo siervo de Dios. Ay, ese era el que lo perdió. Ahí está. Es mejor que se cumpla el propósito de Dios y no el nuestro, hermanos. Es mejor. Entonces, Dios quiere cumplir su propósito en nuestra vida. Y quiero, ya para ir terminando, quiero ponerles unos 2 o 3 ejemplos solamente. La vida de José. Rápidamente, conocemos su vida. Dios le mostró a José su sueño. No eran los sueños de José, era el sueño de Dios con José. No era el propósito de José, era el propósito de Dios con José. O sea, no era el propósito de José, sino el propósito de Dios con José. Y Dios le mostró a José lo que él iba a hacer con él.
te voy a poner como señor de la tierra. Claro, él en su juventud fue imprudente y lo comentó a sus hermanos. Tuve un sueño. ¿Cómo le parece que habían 12 gavillas, 12 manojos? ¿Y saben qué? 11 gavillas que eran las suyas se postraron ante la gavilla, la mía. Y los hermanos que no lo querían para nada decían: ¿y este qué? ¿Quién se cree? Y no le hablaban pacíficamente. Luego les dice: mire, confirmación del sueño, del propósito. 2 estrellas, la luna y el sol. ¿Y sabe qué? Todas se postraron ante mi estrella. Hasta Jacob le tuvo que decir: oye, ¿qué te pasa? Te estás pasando. Hasta el papá le tuvo que decir. Sin embargo, ese era el propósito de Dios. Conocemos la historia. Sus hermanos lo vieron por allá que estaban solos y metieron a José dentro de un pozo. Pero la Biblia es clara y dice: aunque José estaba en el pozo, Jehová estaba con José. Luego lo vendieron a unos ismaelitas y lo llevaron a Egipto, y allá lo compró la familia de Potifar y fue mayordomo. Dios lo bendijo. Pero ¿qué sucedió? Como el diablo lo había fichado, Dios tiene un propósito con este. Dios quiere cumplir un propósito con este. Entonces, ¿qué voy a hacer? Decía el diablo: pues le voy a dañar el caminado, le voy a dañar el propósito a Dios con este joven. ¿Y qué hizo? A Dios se le había metido en la cabeza firmemente. Dios estaba determinado a hacer algo con la vida de José. Pero el diablo dijo: no puedo permitirlo. Entonces le colocó a la esposa de Potifar allá al frente. Y la esposa de Potifar comenzó a tentarlo, a seducirlo. Pero este joven tenía claro que Dios le había mostrado algo, que Dios tenía un proyecto con su vida. Y él dijo: no. Y aunque esa mujer se le tiró encima y hasta le quitó sus ropas, ese joven dijo: no, y salió corriendo y dijo: no, porque que me libre Dios de pecar. ¿Contra quién? Contra Dios. Líbrame, Jehová, de pecar contra él mismo, contra Dios mismo. Si José cae en las garras de esa mujer, se le daña el caminado, se le daña el propósito. Y por cumplirle a Dios, por serle fiel a Dios, ¿a dónde fue a parar? A la cárcel. Muchos dirían: bueno, mire que era el mayordomo de Potifar y le iba bien, iba ascendiendo de puesto en puesto. Hombre, muchacho que mete con esas tonterías, hombre. Se pone porque lo difamaron de que había querido violar a la esposa de Potifar. Si él se acuesta con la esposa de Potifar, no lo difamaría, ¿verdad que no? Porque la esposa no diría nada y a lo mejor seguiría siendo mayordomo. Pero alguien diría: miren cómo se pueden hacer las cosas. Se le dañó el caminado, iba bien, iba de ascenso en ascenso, iba bien este muchacho. Se le dañó el caminado. Pero no se le dañó el caminado, porque el propósito para la vida de José no era de los hombres, era de Dios. Con esto quiero decirle, hermanos, si usted, por serle fiel a Dios y amigos, de pronto se ve metido en una situación difícil, no importa, porque no se va a cumplir su propósito sino el de Dios. Y para que Dios cumpla su propósito en nuestra vida hay que serle fiel. Mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra, y el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Así que vale la pena padecer lo que haya que padecer por causa del nombre del Señor y de serle fiel al Señor. Y conocemos la historia. Como José le dice a sus hermanos: nos vas a quitar la vida. Y José al final del capítulo 50 de Génesis, lo que le dice él: no, tranquilos, que todo era un propósito de Dios, era para preservarle la vida a mucha gente. Génesis capítulo 50, el verso 20. El verso 20.
Era para o sea, el propósito de Dios con José era de que fuera de beneficio para muchas personas. Y Dios lo cumplió. Aunque José tuvo que padecer un buen rato, pero no pasa nada. Dios cumplió su propósito. Amén. ¿Y cómo lo mencionó el siguiente ejemplo? A Pedro. Salió de pesca y no pescó nada. Y ya cuando está guardando las redes, el Señor le dice: Pedro, boga mar adentro. Señor, toda la noche hemos estado y no hemos pescado nada. Tranquilo, yo voy contigo. Y Jesús, que se monta en la barca de Pedro, y que las redes que ya estaban guardándolas, le dice Pedro a Andrés y al otro que estaba con él, dice: bueno, desamarren esas redes que volvemos a salir de pesca. Pero boga mar adentro, Pedro, que te voy a dar una lección, una enseñanza aquí. Maestro, no hemos pescado nada. Y el Señor le dice: tira la red a la derecha. Y Pedro le dice: bueno, en tu palabra. O sea, dependo de lo que tú hables. Dependo de lo que tú digas. Dependo de tu voluntad, en tu palabra. Y echó la red y tal cantidad de peces que la barca se hundía. Y cuando Pedro vio eso, cayó de rodillas y le dijo: Señor, apártate de mí, porque soy un hombre impuro, inmundo, soy pecador. Y el Señor le dice: tranquilo, Pedro, desde ahora serás pescador de hombres. Mi propósito es que seas pescador de hombres. Y Pedro, hoy te estoy enseñando algo. En algún momento tú saldrás y a lo mejor no encontrarás peces, pero conmigo, en mi nombre, así como pescaste gran cantidad de peces, así también pescarás gran cantidad de hombres, pero en mi nombre. Amén. Mi propósito es que ¿qué? Que ganes muchas almas para mí. Ese era el propósito. Dios se lo marcó a Pedro: pescador de hombres, que me sirvas. Sin embargo, dice la Biblia que cuando Jesús murió, dice que después de esto, Juan capítulo 21 dice así: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos ¿quién? Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. A ver, Pedro, Dios tiene un propósito con tu vida. Si Dios te sacó de allá, ¿tú qué haces regresando a donde Dios te sacó? ¿Tú qué haces volviendo de donde Dios te sacó? Ahora, cuando Pedro se quiso salir del propósito de Dios, porque él tenía su propio propósito, su propio proyecto, la empresa, ¿no? Su empresa de peces. Pues vuelvo a retomar mi empresa. Este es mi propósito. Pero en su propósito no pescó nada. Pero ahora Pedro no se salió solo del propósito de Dios, sino que se llevó con él unos cuantos. Se estaba alejando del proyecto de Dios y alejando consigo mismo unos cuantos. Cuando usted se quiere alejar del Señor Jesús, no se aleja solo. Recuerde que tiene una familia que le observa. Tiene unos hijos que ven lo que usted hace, lo que usted dice. En esa se le aparece el Señor. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y entonces le echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas
y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Sabía que habían hecho algo mal. Es como cuando usted se arrodilla y no se atreve a decirle al Señor algo, porque su conciencia le acusa. Ellos sabían que habían hecho algo mal, que se habían salido del propósito de Dios. Y lo que estaban buscando allá en el río, en el mar de Tiberias, el Señor lo tenía ¿dónde? En la orilla. Les tenía un asadero de peces ahí, mostrándole con esto algo. ¿Ustedes qué hacen allá buscando lo material? Si yo a ustedes les digo un trabajo espiritual y ustedes dependen de mí, no se salgan de mi propósito. Sírvame. Y cuando hubieron comido, entonces el Señor Jesús, ¿qué hace? Le recuerda el propósito a Pedro. Pedro, mi propósito no es que seas un pescador de peces, no es que ganes mucho dinero, no es que te hagas millonario, no es que vivas aquí en esta tierra lleno y colmado de bienes. No. Mi propósito es el siguiente. Y entonces le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me aman más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, su propósito, ¿cuál era? Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y vuelve por la tercera vez y le pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro, entristecido de que le dijese la tercera vez: ¿me amas?, le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. O sea, mi propósito, ¿cuál es? Es que me sirvas. Hermanos, Dios no nos ha salvado a nosotros para que nosotros sigamos viviendo como mundanos, como impíos, que sigamos viviendo como los demás gentiles que andan buscando las añadiduras. Dios nos ha salvado a nosotros. Dios nos ha salvado porque Él quiere es que estemos con Él, que estemos en su presencia, que le sirvamos a Él. Ese es su propósito. Pero qué triste, hermano, hay que hacer tal cosa, no tengo tiempo. ¿Cómo que no tienes tiempo? ¿No tienes tiempo para Dios? ¿Tú? Hermano, hay que hacer tal cosa, no tengo tiempo. Pero el jefe de allá lo llama y le dice: quédate 2 horas más, y ahí se quedan. Quédate un día más, ahí se quedan. Ahí está. Pero para las cosas que son de Dios sacan la excusa: no puedo, no tengo tiempo, que me duele aquí, que me duele allí. Y el Señor le dice: oye, ¿se te olvidó que es mi propósito el que se va a cumplir en tu vida o el tuyo? ¿Quién quiere levantar su mano y decirle: Señor, cumple tu propósito, el tuyo? Y para que Dios cumpla el propósito en nuestra vida, nosotros tenemos que negarnos. Tenemos que morir. Tenemos que morir, amados hermanos. ¿Morir a qué? Morir al pecado, morir al mundo, morir a nosotros mismos. Y la verdad es que nadie quiere morir, nadie quiere morir, porque morir duele. Pedro no quería morir, Pedro quería continuar con su proyecto de vida y no le fue bien. Dice que no pescó nada. Porque cuando alguien quiere vivir su vida, su propio proyecto, las puertas se le van a cerrar. Se le van a cerrar las puertas. Pero cuando usted está en la voluntad de Dios, cuando usted está en el proyecto de Dios, Dios abre puertas, Dios abre sendas, Dios abre caminos donde uno cree que no van a estar.
Pero hay que estar en el propósito de Dios. Que Él cumpla su propósito en mi vida. Para eso hay que morir a la voluntad. Y ser coherente con lo que uno predica y con lo que uno habla. Ya no vivo yo. ¿Alguien puede decir eso esta noche? ¿Alguien puede decir ya no vivo yo? Cristo vive en mí. Si ya no vives tú, ¿tú qué haces pensando en tu vida si no es tu vida? ¿Me entiendes? Si ya no vives tú, ¿tú qué haces pensando en ti? Si el que vive en ti es Cristo, pues deja que Él sea el que maneje y el que dirija. Porque nuestra vida ya le pertenece a Él. Él la compró. Es de Él. No es nuestra voluntad, es la voluntad de Dios. No es mi propósito. Quédese eso en la cabeza. Es el propósito de Dios. Es el propósito de Dios. Y termino, acompáñenme, hermana Geraldine. El propósito de Dios, dice la Biblia, Isaías 55:6. Buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Su propósito, que le busquemos. Su propósito, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, su propósito, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos, mis propósitos, no son vuestros propósitos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos o mis propósitos más altos que los vuestros, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará ¿qué? Mi propósito. Hará lo que yo quiero que haga, y será prosperada en aquello para que la envíe. Su palabra ha sido enviada a nuestras vidas, y lo que se va a hacer es lo que Él quiera. Su propósito, no el mío. No el mío. Eso de que me voy, de que vengo y de que... A ver, hermano, ¿es el propósito suyo o el de Dios? ¿Cierto? Que me compro aquí, que me compro allá. A ver, hermano, siéntese aquí, siéntese aquí. ¿Usted está viviendo su vida o usted... ¿Cómo es la cosa aquí? No, ya no es tu vida, es la de Dios. ¿Qué haces queriendo las añadiduras? La Biblia dice: buscad primeramente el reino de los cielos, y lo demás, hermano, vendrá por añadidura. ¿Qué hacemos buscando las añadiduras si el propósito de Dios es que sea primero el reino de los cielos? Así que deja que Dios cumpla su propósito en ti. Que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a pensamiento de corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. El propósito de Dios es grande y es perfecto, y es por tu bienestar. Porque Dios no quiere nada malo para nosotros, todo lo contrario. Su propósito es agradable, es beneficioso para nuestras vidas. No te salgas de ahí. Sigue el camino. Y aunque en algún momento te encuentras en un hoyo, tranquilo, no te desesperes. Que así como José estuvo en un hoyo, era parte del propósito de Dios. Era parte de que Dios quería trabajar con José su corazón. Y
irlo puliendo. Y si en algún momento Dios permite que estemos en un hoyo, en alguna situación difícil, es porque en ese hoyo tenemos que dejar muchas cosas. Y es parte del trabajo que Él tiene con nuestra vida. Voy a invitar que se ponga en pie. Y quiero decirle que para Dios cumplir su propósito en nuestra vida, así como Zaqueo tuvo que bajarse del árbol, usted y yo también nos tenemos que bajar de muchas cosas. Así como Saulo tuvo que caer a tierra, usted y yo también tenemos que caer a tierra, postrados allí. Y que Dios cumpla su propósito, y que a tierra caiga todo orgullo, toda altivez, toda soberbia, y decirle: Señor, cumple tu propósito, cumple tu propósito. Amén. Vamos a cantar un coro. Como Zaqueo, yo quiero subir Aleluya. a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti Gloria a Dios. y llamar tu atención hacia mí. Deja que Dios siga trabajando en tu vida. Necesito de ti, Señor. Deja que Dios siga trabajando en tu vida. Necesito de ti, Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo Aleluya. para ti. Dígale al Señor Jesús. Entra en mi Gloria a casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana Gloria a su todas nombre. las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Entra a mi casa y cumple tu propósito en mi vida. Yo quiero subir Aleluya. a lo más alto que yo pueda. Dios es bueno. Solo para ver. Dios es bueno. Mirar hacia mí Gloria a Dios. Gloria a Dios. y llamar tu atención hacia mí.
Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Yo creo que cuando íbamos con nuestro propósito nos iba mal, pero cuando Dios en su misericordia se metió en nuestra vida, yo creo que nuestra vida ha cambiado. Hay agradecimiento. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a orar también por mi tío, por Nacho, para que Dios lo lleve con bien a Colombia y Dios lo guarde, que Dios lo bendiga de una manera muy especial. Amén. Que Dios sea de una manera poderosa, cada día más tratando con su familia, con mis primos, mis primas, mi tía. Dios tiene cosas grandes y maravillosas. Y que Dios cumpla el propósito de Él, el de Él, en su familia. Amén. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a orar. Soberano Dios Todopoderoso, en esta noche te damos gracias por tu presencia que ha sido notoria, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos, Señor, que es tu propósito el que se va a cumplir en mi vida, no el mío. Gracias, Señor. Gracias por darme la oportunidad, Señor, de compartir, Señor, con mi tío, con Nacho. Te pido que lo bendigas, que lo lleves con bien, Señor, que tomes control del transporte, del avión, Señor, que llegue con bien a su país. Guárdalo, Señor, guárdalo. Te ruego, Señor, que le dé mucha fuerza en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén.